Estoy metiendo más gente que llego. Muchachos, es importante que, como decía Jonathan, pongan en silencio sus micrófonos. Yo puedo poner en silencio los micrófonos, pero silenciaría a todo el mundo, pero por favor ayúdenos con eso, ¿ok? Bienvenidos al curso. El curso, la verdad, se da por una inquietud que tenemos Jonathan y yo, no solo de este tema del acuerdo de Oslo, los acuerdos de paz, qué sirve, qué no sirve, qué es lo actual, sino también porque hay una intención que creo que Jonathan Jorge, que es el director de Oriente Medio News, que es nuestro aliado en este curso, compartimos, que es democratizar el conocimiento del Medio Oriente en general y del conflicto palestino-israelí en particular. Creo que el tema de las vacunas dejó muy claro que hay un desconocimiento sobre el tema Oslo. Todo el mundo debatía si Oslo permitía, obligaba a una de las partes a vacunar a la otra, si la otra es autónoma, independiente, etcétera, etcétera. Y eso nos invitó o nos llevó a pensar a Jonathan y a mí a hacer un curso con alguien que sabe mucho más que nosotros y que nos puede ayudar a contextualizar. Y Alberto, de manera muy desinteresada, nos dijo que nos apoyaba y bueno, yo aquí le cedo la palabra a Jonathan. Yo creo que la justificación es esta, que nosotros juntos, muchachos, desactiven sus micrófonos, porfa. Eso. Por favor, todos desactívenlos. Muy bien. La intención para terminar es que nosotros reflexionemos durante estas 4 sesiones sobre lo que fue Oslo. El proceso de Oslo fracasó, no fracasó, sigue teniendo vigencia, no tiene vigencia. Creo que son las preguntas que Alberto nos va a ayudar a contestar. Y ahí le cedo la palabra a Jonathan. Gracias, Manuel. Sí, efectivamente, bueno, como Manuel dice acá, hay una inquietud. No sé si muchos de ustedes con todo este tema de la vacuna se pudieron leer en Twitter y en las redes sociales cómo se hablaba, digamos, de la vacunación por el lado de Israel y el lado palestino, y aparecían bastantes cosas que en general muchas veces se pueden dar por obvias, pero que hay que cuestionarlas, y hay que pensarlas y hay que estudiarlas de manera seria. Y es por eso que hoy día traemos al doctor Spektorovsky, quien nos va a contar un poco más allá, Manuel lo va a presentar, va a contar de su currículum, pero para nosotros con Manuel, con la Asociación Chilena de Investigadores en Estudios Judíos, con Informe Oriente Medio News, el propósito de estos cursos es dar contenido de alta calidad, cursos que en el fondo permiten estudiar los temas en profundidad y con ello poder adquirir conocimientos nuevos para poder conversar y dilucidar, digamos, nuevas alternativas respecto de lo que está pasando, sobre todo en Medio Oriente. Ya la vez pasada, el año pasado, pudimos hacer un curso sobre el conflicto israelí-palestino. Contamos con profesores de Argentina, de México, de Colombia, de Israel y también de Chile. Y tuvimos alumnos de 8 países distintos, alrededor de 370 personas. Y la verdad que fue, digamos, un placer poder hacerlo. Así que por lo mismo, esta vez también esperamos, con todo vuestro apoyo, poder hacerlo y democratizar este conocimiento. Nosotros, tal como lo hemos hecho en otros cursos, estos lo hacemos a través de donaciones y les pedimos también en forma desinteresada, pero con muchas ganas, si también pueden colaborar para que este conocimiento se democratice y personas que en este minuto nos están observando desde Argentina, desde Moscú, desde Brasil también, no solamente desde acá de Chile, de Israel también, puedan acceder y podamos todos entonces adquirir, digamos, estos nuevos conocimientos. Así que, sin más, solamente aquellas personas que quieran donar y quieran hacerlo, por favor, escríbanos por interno. Nosotros vamos a estar muy contentos de poder recibir su apoyo. Así que también agradecemos a aquellas personas que han permitido que el curso se esté haciendo, entre ellos a Valeria Navarro de la Asociación Chilena de Investigadores en Estudios Judíos, a otros donantes en forma anónima que nos han proporcionado ya su apoyo. Y sin más, vamos a entrar derechamente a presentar al doctor Spektorovsky para poder hacer nuestra clase. Así que, Manuel, te dejo para poder presentarlo. No sé si se alcanza a ver aquí la pantalla que estoy compartiendo. Se ve el informe Oriente Medio. Jonathan, ¿sí? ¿Tú qué? Sí, sí, se ve la primera, se ve solamente la presentación en PowerPoint en este momento. Entonces tengo que compartir nueva. Solo quiero, porque es nuestro aliado en este curso, Informe Oriente Medio, es una plataforma que pueden ustedes acceder. Tenemos un montón de artículos, no solo sobre Israel, sino
sobre el Medio Oriente en general. Ahí pueden ver algunos ejemplos. Se habla desde el Cáucaso hasta temas como financieros, económicos, culturales. Todos los invitamos a que compartan esta experiencia, ¿no? De Oriente Medio. Y bueno, constantemente les vamos a ir presentando esta plataforma porque, digo, el interés es efectivamente, como dice Jonathan, la idea de democratizar el estudio de Medio Oriente. Tiene que ver con hablar de Medio Oriente desde una perspectiva con mayor conocimiento, y por eso invitamos a Alberto, que nos aceptó, la verdad, súper desinteresadamente. Alberto Spektorovsky es profesor de la Universidad de Tel Aviv, en el Departamento de Ciencia Política. Tiene un currículum impresionante, tiene su licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene varios libros publicados. El que esté interesado en el currículum completo de Alberto, mándenos un mail y se lo compartimos. Es instructor y lecture en algunas universidades como la Columbia University. Ha sido invitado ahí a dar clases en la Universidad de Tel Aviv, en la Universidad Hebrea de Jerusalén también ha dado clases. Él es parte de algunas asociaciones interesantes como el Consorcio Europeo de Investigación Política. También es parte de Israel Political Science Association en Israel. En Estados Unidos es parte de APSA, que es American Political Science Association. Entre sus libros importantes está Ethnic Challenge to the Modern Nation State, del 2000, y uno que es interesante porque en Oriente Medio vamos a entrevistarlo al respecto, es el que publicó el año pasado con la Universidad de Michigan Press, que es From Multiculturalism to Democratic Discrimination, The Challenge of Islam and the Re-Emergency of Europe's Nationalism. Un título largo, pero bueno, además ha tenido otras actividades no académicas, como coordinador académico del Centro de Estudios de la Diáspora en la Universidad de Tel Aviv. Ha sido director del Labour Party Human Rights Commission, director académico del Curiel Center for International Studies de la Universidad de Tel Aviv, y también estuvo en la campaña del profesor Shlomo Ben-Ami en el Partido Laborista. Entonces, como ven, tiene un currículum bastante impresionante, y bueno, le cedo la palabra a Alberto, pues, que es a quien venimos a escuchar. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Jonathan, y ante todo, muchas gracias a todo el público que se une para estas sesiones, para estas conferencias, estas charlas. La verdad que, bueno, me siento muy halagado de esta oportunidad que se me da, y lo que voy a hacer en estas 4 sesiones va a ser, obviamente, de acuerdo con el título, de acuerdo a los intereses de la gente, de los organizadores, con justa razón, y más en este momento, es tratar de evaluar si el proceso de paz que se dio entre palestinos e israelíes y los acuerdos a los que se ha llegado tienen alguna vigencia o, obviamente, como todo el mundo lo puede apreciar en estos momentos, es decir, inclusive en el marco de las elecciones, del proceso eleccionario en Israel, si uno pregunta en estos momentos dónde está el problema palestino en la discusión de los partidos políticos, prácticamente no la encuentra. Y con eso estamos diciendo todo. O sea, aparentemente sería la respuesta al título. ¿Tiene vigencia? ¿Tiene alguna importancia en estos momentos? ¿Alguien lo debate dentro de algo tan importante que es la consideración sobre cuál va a ser el próximo gobierno israelí? Bueno, obviamente que a ese nivel, por lo menos a ese nivel, sobre la faz de la tierra, lo queremos llamar así, la discusión está totalmente fuera de todo el contexto político. No quiere decir con esto, y ahí sí tiene el punto que quiero poner bien claro, no quiere decir esto, así mismo como en cualquier otro problema político, que esto no resurja, que esto no se vuelva. Es decir, el marco de los acuerdos son marco de acuerdos que básicamente las ideas que están dando vuelta por ahí se refieren exactamente
a volver de alguna forma u otra a esos parámetros. Hoy nuevamente oímos a Biden mencionar de que quiere volver al diálogo palestino-israelí, y cuando se habla de diálogo palestino-israelí no se menciona ninguna otra cosa que no sea volver de alguna forma u otra a los parámetros de Oslo que se fueron desarrollando después en Camp David, y que obviamente fracasaron, ¿no? Fracasaron porque obviamente todo esto reventó. Y lo que nosotros vamos a tratar de ver, entonces, desde la primera clase, desde esta primera exposición, sería ver cómo se llegó, cuál fue el preámbulo, de qué estamos hablando, por qué quisieron llegar a este acuerdo entre palestinos e israelíes, o mejor dicho, entre la OLP e Israel, cuáles fueron las razones y qué lo propició. En la segunda clase vamos a mencionar más específicamente de qué se hablaban en esos acuerdos de Oslo y cómo de ahí desembocó Camp David. Y la tercera clase, el fracaso. Porque en definitiva, fracaso, se podemos llamar fracaso momentáneo, pero en definitiva fracaso. Y en la cuarta clase, o la cuarta, vamos a debatir el hoy y ahora, justamente partiendo de las bases, lo que acabo de decir. No hay discusión dentro de Israel sobre el asunto de Oslo. Obviamente que los palestinos en estos momentos no tocan ese punto, prácticamente pensando de que digo que el destino de ellos prácticamente lograr un Estado nacional o una forma de Estado nacional, que era lo que pensaban en el momento que entraron en el proceso, eso es un sueño que prácticamente está cada vez más lejano. Muchos de los palestinos obviamente acusan a Israel de que eso no se ha dado, otros admiten cierta culpa por parte de ellos de que eso no se ha dado, y obviamente la comunidad internacional está en una situación de impas con respecto a eso. Hay problemas más importantes, problemas muchísimo más importantes. El mundo occidental está abocado en una lucha muy interna con su propio populismo, con su propia protección de democracia. Está el problema chino, está el problema acá, está el problema allá. Evidentemente el problema palestino quedó un poco de lado, más aún cuando en los momentos actuales Israel logró, por lo menos logró momentáneamente, una nueva vertiente, que era la vertiente que el primer ministro Netanyahu había pronosticado durante mucho tiempo. Sí se puede hacer paz, o sí se puede hacer más que paz, digamos, arreglos o aumentar, digamos, nuestra presencia en el Medio Oriente sin necesidad de ese concepto que fue instaurado prácticamente en Oslo, que era: no va a haber paz, ni va a haber posible solución, ni reconocimiento de Israel en el Medio Oriente, si no es a través de los palestinos. Y ello a pesar de que antes de Oslo ya teníamos una paz sellada con el país árabe más importante, que era Egipto. Pero entonces vamos a verlo, por qué el problema palestino de repente apareció como problema central y cómo cayó en la actualidad, y cuáles son las posibilidades, o sí, las posibilidades de que retorne esta discusión sobre un posible Estado palestino basado en los preceptos que se dieron en Oslo. Entonces, primera pregunta, el por qué. El por qué, obviamente, queda muy claro. El problema, es decir, la construcción de Israel, como ustedes saben, yo no me voy a expandir demasiado en eso, pero tuvo alguien que directamente sangró en esa construcción de Israel. Es por eso que para nosotros se llama la guerra de la independencia, para los palestinos se llama la Nakba. O sea, el desastre. Nosotros tuvimos un Estado, los palestinos no tuvieron un Estado. Este mapa que ustedes ven no era el mapa de la partición del 47, yo no voy a entrar en esos detalles porque tendría que expandirme demasiado, pero básicamente es de que los palestinos no tuvieron su Estado, y el Estado de Israel se fundó luego de la guerra del 48. Quedaron establecidas estas fronteras, y todo lo que ustedes ven, West Bank y la parte de Gaza,
la West Bank quedó bajo control jordano, Gaza quedó bajo control egipcio. No quería decir de que la West Bank era Jordania, pero quedaba prácticamente bajo control jordano para, digamos, ver de qué forma se iba a desarrollar eso en el futuro. En cuanto a los palestinos, ahí quedaron fuera de juego. Conflictos israelí-árabes, por supuesto, tuvimos de acá hasta el fin del mundo. Tuvimos conflicto con Egipto, la guerra del 56. ¿Problema palestino en eso? Prácticamente ninguno, no había nada, fuera de que se podía decir de que Fedaín, que eran, digamos, los primeros terroristas, si lo queremos llamar así, o los que resistían todavía al asunto de que el problema palestino ya no existía, bueno, hacían ciertos actos de terror, pero el problema palestino como problema no estaba definido en esos momentos. Tuvimos guerra con Egipto, como ya les digo, y tuvimos guerra nuevamente en el año 1967 contra Egipto, Siria, los demás países árabes, Jordania inclusive, que terminaron con la conquista por parte de Israel de Gaza, la West Bank, o sea, la margen occidental, el Sinaí y las alturas del Golán. Tendríamos que poder decir de que entonces el problema palestino empezó a ser problema consciente, no inmediatamente después de la Guerra de los 6 días, pero un poco después. Ya en el año 1964 se había creado la Organización de Liberación de Palestina, Ahmed Zukeiri, y después pasó a ser gobernada o liderada por el famoso Yasser Arafat. Y la única forma que ellos veían de que el problema de ellos se tenía que transformar en un problema político, porque si no, no existían, era a través de una forma de guerra que nuevamente y de todas formas posibles la tenemos que llamar terrorismo. Utilizaron el terrorismo porque de otra forma, según su entendimiento, no podían hacer efectivo el conocimiento del mundo, o no podían hacer de alguna forma hacer entender al mundo que aquí había un pueblo que había sido desterrado, era un pueblo que había sido en gran parte puesto en campos de refugiados, y que estaban esos campos de refugiados distribuidos en diversas partes del Medio Oriente, sobre todo en el Líbano, parte en Siria, muchísimos en Jordania, en la parte del West Bank, y que obviamente el estatus ese de ser refugiado tenía que transformarse en una nueva forma de decir, bueno, de refugiados a Estado Nacional, pero cuándo lo iban a lograr y cómo lo iban a lograr si no había ni conocimiento, ni el problema palestino como problema no era considerado. Durante los años 70 ya empezamos a tener entendimiento de que existía, el problema palestino existe, y eso es obviamente a raíz del terror. El terror empezó a funcionar, todo el mundo se dio cuenta de que había acá un problema palestino, pero en Israel ese problema palestino seguía siendo desconsiderado. En una palabra, era un asunto de Israel en su lucha contra terroristas, contra el terror palestino, punto y aparte. No había ni siquiera lo que discutir. Me acuerdo yo personalmente de los tiempos en que estudiábamos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, allá por los años 70, cuando se empezaron a dar los primeros grupos, si lo quieren llamar así, en esos momentos sí se podían llamar grupos de izquierda, más a la izquierda del dominante partido laborista, en donde se empezaba a considerar, quizás también a raíz de una gran personalidad, un gran periodista israelí, fallecido por supuesto, Uri Avneri, que el problema palestino tenía solución y de que había que abordar ese problema. En definitiva, era el asunto de decir, sí, el terror existe, pero el terror puede ser combatido en forma de diálogo. Y paradójicamente, ¿qué quiere decir combatir en forma de diálogo? Partiendo de la base, por lo menos teóricamente, por lo menos del punto de vista racional, que sí hay espacio para dos países. En una palabra, la West Bank puede llegar a ser un Estado palestino que pueda vivir, si se dialoga con los palestinos, si se dialoga con los terroristas, puede llegar a ser, digamos, partícipe
también un proceso de paz y vivir en paz con el Estado de Israel. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pequeños grupos de activistas, pequeños grupos de gente que inventaban un diálogo entre estudiantes palestinos y estudiantes israelíes. También entraba en consideración los derechos democráticos de palestinos, o sea, de árabes palestinos que vivían y eran ciudadanos de Israel. Pero básicamente el debate era sobre si se podía lograr, se podía alcanzar un diálogo entre palestinos e israelíes en base a algo muy importante, en base a una representación palestina que para Israel, la OLP, era sencillamente una organización terrorista con la que no se podía hablar. Señores, antes de entrar en el partido Likud, en el partido de derecha israelí, tampoco el Partido Laborista tenía, pero la mínima intención de tener un diálogo con la OLP. Para la gente del Partido Laborista, desde Yigal Allon hasta Yitzhak Rabin, Golda Meir, todos los que ustedes ven, inclusive Rabin considerado como el héroe de la paz, en esos momentos no se le pasaba por la cabeza ni por los ojos, ni por la nariz, ni por un lado, la posibilidad de tener un diálogo cara a cara con Yasser Arafat. Sencillamente un grupo de terroristas, punto. Punto y aparte, y había que combatirlos, y ya lo habíamos visto, el terrorismo de una forma dramática en Múnich con el ataque en las Olimpiadas, lo habíamos visto, ya habíamos tenido confrontación con palestinos que estaban estacionados, o sea, ¿dónde estaba la OLP? ¿Dónde funcionaba la OLP? Fundamentalmente funcionaba desde el Líbano. Y ya en el año 1978 ya habíamos tenido la empresa Litani, o sea, la operación Litani, que tenía que ver justamente con la intención de Israel de limpiar todas las posiciones en donde hubiesen palestinos amenazando a Israel. Entonces, el diálogo que teníamos nosotros con los palestinos era un diálogo pura y exclusivamente un diálogo de fuego, y la representación de los palestinos era la OLP. Ahora ustedes me preguntarán, a ver, algo muy interesante. Si la OLP estaba en el Líbano, ¿qué pasaba con la West Bank? ¿Qué pasaba con Gaza? Yo les puedo contar que en los años 70 e inclusive en los años 80, nosotros como estudiantes paseábamos por la West Bank y paseábamos por Gaza como si fuese nuestra casa. Estudiantes de la Universidad de Jerusalén iban a comer a Ramallah, de la misma forma que iban a almorzar a la parte oriental de Jerusalén. Eso sigue siendo por ahora también, pero ir a Betlehem, ir a Hebrón, era normal, no había absolutamente ningún problema. Inclusive había un concepto que definía nuestra relación con los palestinos ahí, que se definía en hebreo kibush naor, y si lo quieren llamar así, enlightened occupation, o una ocupación, la ocupación, si lo quieren llamar, bondadosa. ¿Por qué bondadosa? Porque obviamente los israelíes en esos momentos podían pasear por esos territorios y no había prácticamente ningún terror. Al mismo tiempo, ni se consideraba la posibilidad, como ya les digo, de tener un diálogo con la OLP como organización, pero sí se podía considerar hablar sobre la West Bank con Jordania. Ese fue el famoso Tochnit, el Plan Alon. Desde un principio, del momento que Israel conquista los territorios, la idea de la 242 de las Naciones Unidas, la resolución de las Naciones Unidas, era territorios a cambio de paz. Pero entonces, muy bien, perfecto, vamos a dialogar en algún momento, no se sabe cuándo, con Egipto, podemos dialogar con Siria, es decir, con países. Y con respecto a la West Bank, obviamente tenemos que dialogar con Jordania. El concepto opción jordana, un concepto que la elaboraron en el Partido Laborista. ¿Qué quería decir? Sí, que con Jordania podemos optar por una negociación en donde, en el caso de una paz firmada, totalmente asegurada, y que nosotros confiemos totalmente con eso,
podemos entregar la gran parte de los territorios de la West Bank cuando nosotros, eso es el Partido Laborista, nosotros el Partido Laborista, dibujamos una franja de seguridad que esa franja de seguridad sería más o menos como decir, bueno, toda la parte que tiene que ver con el Valle del Jordán, que es prácticamente la división entre Jordania y Israel, esa franja quedaría en manos de Israel. Evidentemente de Jerusalén ni se habla, Jerusalén unificada, capital de Israel, punto y aparte, y ciertos detalles dentro de la frontera que bordea Jerusalén, es decir, nos quedaríamos con, supónganse ustedes, unos 10%, 5%, 7% de los territorios de la West Bank, pero el resto lo entregaríamos. Y nuevamente, ¿lo entregaríamos a quién? No, a Jordania, ni una palabra más ni una palabra menos. Pero si ya lo vamos a entregar a Jordania, ¿por qué no se la entregamos a los palestinos? Y bueno, porque los palestinos tienen una representación que se llama OLP. Y OLP, como ya lo había mencionado después Menachem Begin, cuando ya Menachem Begin pasa a tomar el comando de Israel en el año 1977, lo mencionaba muy, muy claramente ante ojos de todo el mundo. No tengo ningún problema con la O, no tengo ningún problema con la P, o sea, con la Organización Palestina, pero tengo mucho problema con la L, con lo que quiera decir la L. Y con esa representación de qué quiere decir la L, podemos encontrar que el 90% de Israel, tanto el Partido Laborista, tanto el Partido Likud, que después tomó el poder en el año 1977, los dos estaban de acuerdo absolutamente de que con esa L ni se habla, ni se reconoce, ni se mira. Terrorismo puro, aparte, no hay nada de lo que hablar. Pero como ya les dije anteriormente, ya habían empezado a ver los primeros encuentros palestinos-israelíes a nivel puramente estudiantil. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver lo estudiantil acá? Bueno, no tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver porque los primeros encuentros que llevaron a Oslo, como ya lo vamos a ver posteriormente, fueron dados a ese nivel. No a nivel estudiantil, pero a nivel de profesores que se encontraron con agentes palestinos en un diálogo fuera del mundo, fuera del mundo, allá por Oslo, facilitado por el gobierno de Noruega, que siempre facilita su presencia y sus instalaciones para todo quien quiera hacer paz en el mundo. Entonces, no quiero bajarle la importancia a esos encuentros estudiantiles, esos encuentros de periodistas, esos encuentros de gente que estaba de alguna forma u otra concibiendo la idea de que sí se puede, hacer un encuentro entre no solamente palestinos con israelíes. Tampoco en ese nivel, en esos momentos había un problema de, a ver un momentito, lo mal que le estamos haciendo pasar la vida a los palestinos de la West Bank. Porque como ya les dije anteriormente, era en esos momentos una forma de colonización humana. Y ya habían empezado las primeras intentos de colonización, de settlement claros. Eso lo había empezado ya el Partido Laborista. Pero no estaba desarrollado como en el momento actual. Entonces, ¿qué veíamos en esos momentos? Veamos en esos momentos, sí, que Jerusalén, estamos todos de acuerdo, entonces se iba a expandir, eso no lo íbamos a devolver. Entonces se empezó a construir en Jerusalén para anexar, evidentemente, la parte oriental con la parte occidental. Eso era punto, aparte no iba a haber ninguna discusión. Y algunas manifestaciones de colonización cerca de Hebrón, un grupo dentro de Israel que se llamaba Gush Emunim, el cuerpo de los creyentes, ya había empezado a operar queriendo hacer lo que hoy en día ya tenemos claramente frente a los ojos. Ellos fueron los que la comenzaron, con el consentimiento del Partido Laborista, que en ese momento no veía tan mal el hecho de que pequeñas colonizaciones judías se afiancen y se centren en un lugar que, ¿es Israel o no es Israel? Para la gran mayoría,
la West Bank, la gran mayoría de israelíes, la West Bank y Gaza, es donde el principio, la base de lo que sería Israel tiene que ser. Es decir, es cierto que eso lo perdimos en el 48, pero si nosotros vemos la Biblia y abrimos la Biblia y utilizamos la Biblia como marco referencial arqueológico, el nacimiento de nuestra nación está ahí. Lo único que cuando nosotros hablamos con gente del Partido Laborista, dirían, bueno, está muy bien, ahí fue nuestro nacimiento, pero ¿qué importa? Es decir, si hay que negociar a cambio de la paz, lo negociamos. O sea, ¿para qué lo queremos esa zona nosotros del Partido Laborista? La queremos solamente por pura seguridad. Pero en el momento que haya paz con Jordania, lo devolvemos. Y nuevamente la pregunta, pero si estamos tan dispuestos a dársela a Jordania, ¿por qué no se la podemos dar a la OLP? Ah, bueno, porque la OLP se refiere a Palestina, no a la West Bank, o sea, se refiere a toda Palestina. Es decir, tenemos que considerar a la Organización de Liberación de Palestina como gente que está completamente abocada a dar vuelta a la historia, es decir, a que el Estado de Israel que había sido aquí creado deje de ser Estado de Israel y pase a ser el Estado palestino, porque las tierras que les robamos a los palestinos no están en la West Bank, están en Ashkelon, en Nazaret, aquí, allá. En definitiva, el sentido de lo que es ser refugiado para los palestinos, para la autodeterminación palestina, es vital. En una palabra, es un concepto que inclusive hoy en día no ha quedado fuera de juego. Está ahí. Hay que responder a los refugiados palestinos que han sido expulsados de Israel, y que obviamente que ninguno en Israel, en el mapa político israelí, fuera de algún grupo de izquierda, ninguno consideraba eso como una opción. Es decir, si yo tomo al Partido Laborista por un lado, o al Partido Likud, o cualquier otro de los partidos que estaba pululando dentro del mapa político israelí en esos años, ninguno tenía ni en mente, ni pensado, ni soñado la posibilidad de hablar con Yasser Arafat sobre fin del terrorismo y diálogo en base a two-state solution, o sea, en base a dos países para dos pueblos. Esa era la situación. Entonces, como ya les digo, Israel tomaba el problema palestino pura y exclusivamente como un problema de terrorismo. El terrorismo había que combatirlo, y lo combatimos en el año, como ya les digo, 1978, la Operación Litani fue el principio, y posteriormente, en el año 1982, que fue la primera guerra del Líbano, en donde nuevamente la idea, para traducirla en palabras sencillas, la idea era erradicar en un principio a los palestinos de una zona del sur del Líbano, que era una zona en donde desde ahí hacían actos de terror, disparaban misiles, penetraban, en fin, toda esa situación. Entonces llegó un momento, luego de un acto de una sección de la OLP de Abu Nidal, que asesinó al embajador Argov en Londres, fue como la causa, o fue como lo que prendió el fuego a una idea que ya se estaba cuajando. Y la idea que se estaba cuajando, vamos a tener que entender en esos momentos, el Likud estaba en el poder, Menachem Begin, y ministro de Defensa era el general Sharon, y el jefe del Estado Mayor era Rafael Eitan. Lo que empezó en esos momentos como una guerra que se llamó Paz para la Galilea, Shlom Galil, en realidad en mente estaba prolongar la guerra esa hasta llevar a la expulsión de la OLP de Beirut. O en una palabra, mandar a Yasser Arafat a otro lado, a lo que sea, que se vayan de ahí.
una guerra muy trágica, muy dura, creó muchísimo trauma y obviamente llevó también al fin de Begin, que Begin no creía que debía llevar a esa magnitud, lo fueron llevando. Y como ustedes saben, toda guerra que se va llevando, que se van agrandando los pasos militares, al final de cuentas termina una tragedia. La idea de Israel en esos momentos era instaurar en el Líbano un gobierno maronita, o sea, de amigos de Israel, Yamiel, expulsar a la OLP. Y ustedes se preguntarán, ¿y los chiitas existían? Claro que existían, y en esos momentos los chiitas no estaban para nada en contra de Israel. Es decir, en esos momentos los que entraron en el Líbano en los principios de la guerra inclusive fueron festejados y aprobados por los chiitas. O sea que, en definitiva, para muchísimos libaneses, los palestinos ahí eran un problema. Había que terminar con eso, porque la presencia de los palestinos ahí significaba constantemente la penetración de Israel. Entonces, nosotros tenemos en 1982 la operación que significó la salida de los palestinos de la OLP del Líbano, su expulsión hacia Trípoli, y lo que le aparentaba a Israel en esos momentos. Tenemos una situación nueva con respecto al Líbano, con eso es cómodo para nosotros, y están los maronitas, como ustedes saben, los que conocen más o menos la historia, todo eso se empezó a destruir desde la matanza de Sabra y Shatila, en donde fuerzas cristianas ejecutaron a palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, y que obviamente la culpa pasó a Israel porque prácticamente era Israel la que dominaba la zona, ¿no? Y dominaba a las fuerzas maronitas. Eso llevó en definitiva a la caída de Sharon, eso llevó en definitiva también a que Begin diga basta y no quiero más. Y obviamente llegamos a una nueva etapa. En esa nueva etapa, repito nuevamente, palestinos, si queremos hablar con los palestinos, tenemos que hablar con la OLP. La gente, la sociedad civil de la West Bank no existe. Perdón, no quiere decir que no existe. Existe porque, de una forma muy especial, cuando Menachem Begin negoció la paz con Egipto, uno de los elementos que se negoció era a ver qué pasaba con la West Bank. Y lo que Begin consideró en esos momentos, que caía de Maduro, era autonomía para los palestinos. ¿Qué es autonomía? Bueno, ni más ni menos que un, no gobierno, pero una administración de alguna forma u otra israelo-palestina en la West Bank, en donde la gente tenga autonomía, pero que obviamente desde el punto de vista de Begin, como del punto de vista del partido, o sea, Begin como todos los demás del partido dominante, que eran territorialistas, a diferencia, y lo voy a explicar ese concepto bien, a diferencia del Partido Laborista, para el partido Likud, ese territorio todo no era una cuestión solamente de seguridad, ese territorio es Israel. Entonces, dentro de ese territorio Israel, le concedemos a los palestinos cierta autonomía, que de cierta forma Begin con eso intentaba de alguna forma calmar a Anwar Sadat y lograr y seguir adelante con el proceso de paz, pero de alguna forma, el proceso de paz con Egipto, pero de alguna forma u otra quedó marcado que había que hablar o que había alguna forma de hablar con la gente que vivía en la West Bank y Gaza. Eso se llamaba autonomía. ¿Qué tenían en la cabeza los israelíes en esos momentos? Teníamos todos nosotros. Que perfecto. Nos quitamos de encima la OLP, no hablamos con ellos, no tiene nada que ver, hacemos paz con los egipcios, se terminó todo el asunto. Y con los que viven ahí, con la gente de Hebrón, con la gente de Belén, con la gente de Ramallah, de Jenin, podemos perfectamente
podemos perfectamente negociar ¿qué? Negociar ciertas funciones. Nosotros no queremos tener todas las funciones de la vida diaria, no queremos, en definitiva, lavar los pisos, controlar la administración de esta ciudad o de la otra, esta municipalidad. Mientras esa municipalidad no me exija a mí ese concepto que es derecho a autodeterminación, todo lo que sea autonomía, igual a Besalam, estamos arriba, vamos con eso, igual a Besalam. Contentos con eso. Y siempre manteniendo lo que les admito, también desde mi punto de vista personal, siendo estudiante de esos momentos, en Jerusalén era una situación que no iba a cambiar, porque la pasábamos de perlas. Era nuestra salida diaria, como ya les expliqué anteriormente, no hay ningún problema. Ir a la ciudad vieja de Jerusalén a las 12 de la noche, 1 de la mañana, no importa, o pasearse por allí, era realmente una zona segura. Entonces estaba muy claro que el problema nuevamente era la OLP y no los ciudadanos palestinos que vivían en la West Bank y en Gaza, hasta 1987. En 1987 se da la primera intifada, por una situación bastante casual. Un accidente, empezó un levantamiento, Israel respondió al levantamiento que no tenía nada que ver con la OLP. Respondió a ese levantamiento con mano dura y el asunto empezó en una forma de sublevación. Ahí empezamos a entender, de 1987 por adelante, que el asunto no era tan claro con respecto a los ciudadanos dentro de la West Bank, que los ciudadanos dentro de la West Bank eran un sujeto que quería tomar participación y que iba a tomar participación. Y estaban obviamente arriesgando sus vidas frente al ejército de Israel. Y ahí se dio una situación que no habíamos tenido antes, que por primera vez nos estamos enfrentando, el ejército de Israel que había combatido contra ejércitos árabes y que había combatido a terroristas palestinos, de repente se tenía que encontrar con la población en una lucha que la cual no estaba acostumbrada. Eso se le llama en los términos latinoamericanos o como quiera llamarlo, represión policial. Los soldados tenían que hacer una represión policial a la cual nunca estaban no habían estado acostumbrados antes. Eso crea un principio de trauma en la población israelí. Empezaron a entender de que este problema no era solamente un problema de terrorismo o un ex problema como Israel frente a los países árabes, sino empezamos a entender que había que controlar acá una población que empezaba a sublevarse y que lo que llamábamos anteriormente como una ocupación potable o fácil, iluminada, si lo quiere llamar así, ya no era tal, que nosotros pasábamos a ocupar el papel de represores. Eso por un lado con respecto a nosotros. Pero ¿qué pasa por el lado palestino? Por el lado palestino también Arafat, paradójicamente, empezó a sentirse, si lo quieren llamar así, desmovilizado. Si empezaba el West Bank a tomar protagonismo, ¿cuál sería entonces el protagonismo de la OLP? Ergo, ya también la OLP y Arafat mismo comenzaba a pensar de que su futuro, tanto personal como futuro de liderazgo, iba a verse sumamente comprometido si la población que él pedía representar tomaba su propio cargo o negociación o la guerra o lo que sea con Israel. O sea, ya empezaba a cuajar una idea de que algo tenía que cambiar. Y por último, si algo tenía que cambiar, la Primera Guerra del Golfo, que obviamente no tenía nada que ver con los palestinos. Pero en esa Primera Guerra del Golfo pasó algo bastante interesante, que fue que la mayoría de los países árabes apoyó a Estados Unidos en contra de Irak, y que los únicos que apoyaron a Irak en contra de los americanos fueron los palestinos.
que paradójicamente, si ustedes quieren hacer equiparaciones o por lo menos llamar a un destello de la mala estrategia o las malas tácticas que tienen los palestinos, de la misma forma podríamos haber dicho cuando Hashim el-Husseini hizo junta o se acercó a Hitler en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esto es mucho menos, por supuesto, pero caía en el mismo marco. Los palestinos, en vez de estar en el lado que les correspondería estar, están en el lado contrario. Y en ese lado contrario, sí, a los palestinos, en este caso la OLP, se ve completamente puesta fuera de juego. En una palabra, si había ganado créditos anteriormente, ya desde el 87 y el 91 ya está en proceso de decadencia. Y para acentuar más esa decadencia, en el año 1991 se da la primera conferencia o la conferencia de Madrid, en donde el gobierno Yitzhak Shamir, ultranacionalista, ya Begin había pasado, pero había un gobierno nacionalista. Y en Estados Unidos, Bush padre concibe o empieza a pensar de que, bueno, hay que ponerle fin a este conflicto. Hay que ponerle fin a este conflicto, entonces se empiecen a ver también la cosmovisión, o si lo quieres llamar, el marco internacional. ¿Por qué hay que ponerle fin a este conflicto? Y porque ya la Unión Soviética y el mundo soviético, si lo quieren llamar así, desaparece. Estamos ya en una situación en la que se puede empezar a hablar de unilateralismo americano. Entonces, ¿por qué no empezar a ponerle fin a un conflictito que tenemos ahí, que no es algo que pueda destruir al mundo, pero que puede perfectamente agregarnos puntos como solución? Ahora, nuevamente, vamos a Madrid. ¿Y por qué lo acepta Shamir, que es un ultranacionalista? Bueno, punto uno, porque la OLP no está invitada. Y porque si se crea, si lo quieren llamar así, una especie de grupo conjunto entre palestinos y jordanos, que junto con otros países árabes se sientan en Madrid. En esos momentos el embajador de Israel en España, en Madrid, era Shlomo Ben-Ami. Se sientan a hablar de una posible comienzo de solución del problema palestino, que obviamente no llega a nada, pero a lo único que llega, sí, a lo único que se llega en conclusiones de que, bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. Ese seguir hablando, nuevamente les repito, era con una, digamos, una especie de delegación o forma que se constituya entre palestinos y jordanos, en donde obviamente la OLP no tiene nada que ver. Opa, por ahora va bien la cosa. Pero ¿qué estaba pasando con la OLP? Que la OLP en ese momento sentía que se les estaba apretando el cinturón. Después del fracaso de su posición con la guerra de Irak, el protagonista que estaban tomando tanto en forma de resistencia la West Bank, los ciudadanos de la West Bank, por un lado, y ahora negociando palestinos e israelíes, aunque no salga nada, pero una delegación de la West Bank junto con Jordania. De vuelta volvemos a ciertos enfoques que pueden llevar a la opción jordana y no a la opción palestina. Entonces la OLP ya en ese momento se siente de que ya está fuera de juego. ¿Y cómo retornar al juego? ¿Cómo retornar al juego? La única forma de retornar al juego en esos momentos, cuando ya ni siquiera está la Unión Soviética, que podía de alguna forma u otra apoyar a la OLP como la había apoyado anteriormente. Usted no se olvide que la OLP estaba formada de diversos flancos, y muchos de esos flancos eran muy asociados al mundo socialista y al mundo comunista. Entonces, ya no existía eso. La única que quedaba era reinventarse, y reinventarse quería decir entrar en un diálogo con Israel,
con condiciones bastante golpeadas. O sea, no en las mejores condiciones. No condiciones que pueda uno poner puntos sobre las íes. Pero era la única forma de entrar en un diálogo con Israel que, si me preguntan a mí o le preguntan a todo el mundo, ¿qué era lo que quería Arafat fundamentalmente lograr de cualquier diálogo con Israel? Era retornar a la West Bank. Que me den permiso para transportarme de Trípoli a la West Bank, punto. No exijo nada más que eso. Y eso es un precio que puede Israel pagar. Estamos hablando de architerrorista. Para Rabin era después de Hitler venía Yasser Arafat, hombre del Partido Laborista. Ni hablar de todos los demás. Y acá se dan ya los cimientos, si lo quieren llamar así, de lo mismo que les había mencionado antes. ¿Se acuerdan de esos grupos de estudiantes que están ahí hablando, bobeando uno con el otro? No pasa nada. Bueno, uno ya de esos grupos, con consentimiento de Shimon Peres, no con consentimiento de Rabin, que Rabin no sabía nada, se empezaron a encontrar en Oslo, la capital de Noruega, con palestinos. ¿Y de qué estaban hablando? De la posibilidad de un arreglo entre Israel y Palestina, tomando la idea de 2 estados para 2 pueblos, pero no mencionar eso todavía muy fuerte porque la gente no está preparado para esa clase de soluciones todavía. Pero que de alguna forma u otra esté incluido no solamente, o sea, no de alguna forma u otra, sino que más bien claramente, esté incluido Yasser Arafat. Ahora, si estamos en esa clase de negociaciones, lo que la parte de los jóvenes israelíes como Hirschfeld y Pundak, que fueron los dos que, digamos, idearon, 2 doctores en temas de Medio Oriente, pero ni siquiera demasiado conocidos, pero que trabajaban dentro de los grupos que asesoraban a Shimon Peres. La idea empezó a cuajar de que sí, se podía hablar con Arafat y qué íbamos a lograr de Arafat. Y reconocimiento. Entonces, a ver un momentito. Si Arafat está dispuesto a hablar con Israel y reconocer al Estado de Israel, ay, señores, un logro maravilloso para el sionismo. Nunca visto. La organización terrorista y el architerrorista de repente se transforma en un hombre con el que se puede hablar. Opa, importante. Pero cuidado, no mencionarlo demasiado fuerte porque si lo oye Yitzhak Rabin, que ya en esos momentos era primer ministro, estamos hablando del año 1993, y cuidado, Rabin ultra segurista, o sea, teorías de seguridad, y como ya les dije anteriormente, no se diferenciaba acá con ningún agente de la derecha en cuanto al no reconocimiento de la OLP, porque la OLP es exactamente como les mencioné anteriormente. La L es algo que no merece la pena ni siquiera entrar a dialogar. Ergo, ni siquiera se me pasa por la cabeza pensar en que puedo en algún momento sentarme con Yasser Arafat. Exactamente, Yair Hirschfeld, que era profesor de la Universidad de Haifa. Pero los diálogos esos empezó a cuajar la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Luego de que cuaja la idea pasa obviamente al que estaba a la luz, o sea, que sabía lo que estaba pasando, que era Shimon Peres.
y que se sabía que dentro de a pesar de los conflictos que existían dentro del Partido Laborista, Shimon Peres y Rabin, que prácticamente podría decir que se odiaban desde el punto de vista político. Siempre cuadraba la pregunta a ver si Shimon Peres podía venderle esa idea a Rabin, primero de todo que la compre Shimon Peres. Y Shimon Peres, que ya tenía esa visión de mundo que siempre fue muy particular, no sé si particular, pero digamos que era una idea muy peresiana, el nuevo mundo, estamos ante nuevas oportunidades, y era cierto. Era una ventana de oportunidades, era ahora o nunca. ¿Por qué? Exactamente porque lo que mencioné anteriormente, porque aparentemente iba a ser un mundo unilateral americano. Entonces ya no estaba la Unión Soviética, ya no estaba Irak. O sea, Irak había sido derrotado. Egipto ya teníamos paz. ¿Qué quedaba? Siria, que también se podía dialogar en su momento, y que para muchos inclusive era mejor dialogar con Siria que con los palestinos, exactamente por la L que les mencioné. Porque Siria es país, es responsable, y no tiene ambición, o por lo menos se puede lograr de que es como un diálogo entre dos países. Lo mismo que con Egipto. Más difícil, menos difícil, pero con Egipto es un país, Israel es otro país. Pero con los palestinos nunca queda claro qué es lo que quieren. Entonces, lograr que la OLP reconozca a Israel era para ellos, para los israelíes que estaban negociando, como para muchísima gente de alrededor, como ya les digo también, inclusive para nosotros estudiantes que en esos momentos estábamos dando vueltas por Jerusalén, era una revolución. Logramos eso. Una pregunta de Pedro Schwartz, se la contesto después. Era como era un sueño vuelto a la realidad. Ahora, como para redondear el asunto de esta primera parte. Para todos nosotros, observadores como los participantes, el hecho de tener un logro de un reconocimiento tácito de la OLP, de un reconocimiento del Estado de Israel, era como decirte, bueno, todo lo que viene después es un paseo. Es como decir, bueno, son detalles. Teniendo el reconocimiento para nosotros era como decir lo que hizo Gorbachev. Era con 2 declaraciones y después de todo eso todo el mundo comunista empezó a caer. Era un proceso que supuestamente no podía darse vuelta. Y lo interesante del asunto es de que con toda la desconfianza del mundo, Yitzhak Rabin también compró la idea. Y lo digo con toda... entre nosotros tenemos que partir, digamos, son 3 eslabones acá. Los estudiantes y los jóvenes que están en el diálogo, todos inspirados. Shimon Peres, viendo el contexto general y diciendo, bueno, acá puede haber un momento en donde cuadren ciertos preceptos que nos pueden llevar a avanzar. Y para Rabin, control, cuidado. Yo con ese tipo no quiero ni cruzarme, y hacer Arafat. Pero paradójicamente, compra la idea. Revolucionario, sin ningún lugar a duda. Para los palestinos. Para la OLP,
es existir o no existir. Era eso o prácticamente desaparecer, porque ellos también entendieron lo que entendió Shimon Peres, que el mundo cambió, que ya no tienen resguardo. En una palabra, la OLP, y acá se me pregunta, se me hizo la pregunta, si Egipto no tuvo participación en la creación de la OLP. Por supuesto. Egipto utilizaba a los fedaín para hostigar a Israel desde Gaza. Pero acá ya la OLP no tenía nada que ver con Egipto. Ya la OLP se había independizado y eso lo hizo Arafat. Porque no quería ser más dependiente de los países árabes, no quería ningún arreglo sobre el asunto palestino que fuese negociado por los países árabes. Los países árabes podían ayudar. Pero cualquier negociación tenía que ser de los palestinos mismos. Pero he aquí que Arafat también entiende que lo que peligra es su representación en el marco palestino. Si él no retorna a la West Bank, queda fuera de camino si es que las negociaciones se dan de alguna forma u otra, en forma de autonomía, más autonomía, menos autonomía, pero entre Israel y cualquier delegación palestino-jordana. O sea que para Arafat era cuestión de vida o muerte política. Entonces, bastante pragmáticamente, entendiendo que no le queda más remedio, aceptó entrar en una negociación que básicamente, para todos los críticos, era una negociación de partes completamente desiguales. Israel fuerte, decididor, con potencia, poniendo las condiciones. Y un Arafat completamente debilitado, sin cartas y sin opciones claras, que tenía que de alguna forma u otra aceptar las condicionantes que se le iban a presentar. Esa fue en definitiva como la visión que le presentó Shimon Peres a Rabin para convencerlo. No hay lo que perder. Solo hay para ganar. Es decir, los palestinos no están en posición de poder imponer condiciones. En cualquier arreglo que hagamos, las condiciones las ponemos nosotros, y obviamente también nosotros entendíamos que la única gran victoria que podía tener Arafat, la única gran victoria, era poder retornar a Palestina. Arafat veía eso, obviamente, como una gran victoria, poder tener de vuelta control. Y de ahí vemos cómo vamos desarrollando el asunto. E Israel, o por lo menos Rabin, comenzó a entender que asociar a Arafat podía llegar a ser como asociar a un personaje que no le iba a quedar más remedio que trabajar con él. Es decir, trabajar con él, ¿qué quiere decir? De que más o menos no le queda más remedio. Bueno, teniendo a Arafat ahí, no quiero decir que ejecute nuestras órdenes, pero es como, en definitiva, una especie de policía, de policía nuestro. Nosotros estamos asociados con Arafat. Asociados quiere decir de que Arafat más o menos cumple con nuestras órdenes, porque no le queda más remedio. Arafat está ahí, gana de vuelta en su dominio del territorio,
lo toma él como un gran triunfo volver, y sí, no le quito mérito a ese asunto de volver. Volver, el retorno es fundamental para los palestinos. Es como decir, el primer paso, vuelvo a Ramala. Segundo paso, vuelvo a Jerusalén. El tercer paso, bueno, volveré a Tel Aviv o a Jaffa, lo que sea. Pero es poner mis pies de vuelta en la tierra. Muy importante era eso para Arafat. En definitiva, estamos ya ante el momento culmine, el momento en donde se están ya negociando con el consentimiento de Yitzhak Rabin. Y se entendía que si Yitzhak Rabin daba el ok, un héroe militar que era respetado tanto por la derecha como por la izquierda, bueno, ¿qué más quedaba? Como ya les digo y les vuelvo a repetir, para todos los que nos sorprendió y estábamos a las afueras de todo el proceso, pero que éramos gente de lo que se llamaba en esos momentos la nueva izquierda israelí, que estábamos en diálogos con estudiantes palestinos y ya se hablaba de esas cosas, pero todo quedaba, como ya les digo, en un ambiente universitario. De repente ya estábamos en otra fase. De repente nos encontramos que, opa, teníamos razón, estamos ahí. De acá en adelante, como ya les digo, es solamente detalles. Pero qué detalles. Qué detalles. De esta forma, señores, llegamos al punto culminante que no pensamos que no íbamos a poder ver, que era el encuentro entre Arafat y Yitzhak Rabin en Washington. Y de aquí para adelante vamos a ver cuáles eran las pautas, lo que se firmó en lo que se llama Oslo A, o sea, 1993, Oslo II, 1995, cómo eso estalló, quiénes fueron los que de alguna forma u otra obstruyeron el proceso. Y bueno, eso ya lo vamos a ver en la segunda sesión. Lo único que les puedo decir es de que en forma de culminación y redondear, que era un momento de tremenda esperanza. Era, como ya les digo, las ventanas abiertas a oportunidades. Estábamos en otro mundo. Era como decir, hoy o nunca. Y los problemas que veíamos eran problemas menores cuando en realidad eran problemas mayores. Y creo que Shlomo Ben-Ami después, posteriormente, lo escribió en su libro porque era algo vital. Los arreglos de paz tienen que estar acompañados por la gente. Y generalmente en los arreglos de paz hay spoilers, o sea, gente que quiere destruir los acuerdos. ¿Por qué los quieren destruir? Porque no se ha logrado lo que queríamos, porque no vale la pena, porque esto nos va a llevar a A, B, C y D. Y esos grupos existían tanto en el lado de Israel como en el lado palestino. Y cuando los líderes tienen que llegar a un acuerdo, tienen ese peso en las espaldas. Señores, cuando
empezamos a considerar realmente el peso que se tenía en las espaldas, era prácticamente un peso insoportable de sostener para un Estado democrático como Israel. Prácticamente lo que vivimos fue una rebelión interna, que dentro de esa rebelión interna, como ustedes saben bien, pagó el precio también el primer ministro, que fue asesinado, Yitzhak Rabin. Pero a tal punto era digamos, la no consideración de ese golpe bajo, con esto culmino, que el propio Yitzhak Rabin ni se le pasaba por la cabeza que hubiese alguien que quisiera asesinarlo a él. Una democracia normal. ¿Y quiénes son estos que se resisten? ¿Quiénes son estos colonizadores o que hacen ruido y pamento? ¿Se me van a oponer a mí? Y por el otro lado, lo que consideraba Rabin, no desde un punto de vista tan humanista, pero un punto de vista de lo que él entendía que era el realismo político y fuerza. Con Arafat del otro lado, tengo un dictador. ¿Quién le va a hacer resistencia a ese dictador? O en una palabra, si me siento yo con Arafat, al final de cuentas le damos con el precio y arreglamos el asunto. Y también parto de la base de que Arafat está en una posición que no está en la posición que tengo yo. Es decir, él tiene que agarrar racionalmente lo que le demos. Para nosotros, ya no los que toman decisiones, sino para lo público en general que miraba, más o menos también estaba esa visión, quizás equivocada, equivocada totalmente. El asunto es territorial. Los palestinos quieren un Estado, punto. ¿Y por qué no le vamos a dar un Estado? Que tenga un Estado. ¿Qué es un Estado? Es un aparato. Un aparato estatal. Tiene sus servicios de esto, de lo otro. Pueden tener un pequeño ejército. De ninguna forma se va a comparar con el Israel. En una palabra, no hay problema de seguridad si hay Estado. Porque el problema de seguridad son grupos terroristas, que no los podemos controlar. Pero del momento que tienen un Estado, ahí está, cerrado el asunto. O sea que nos viene bien. Y los palestinos no quieren otra cosa. O sea, podrán tener otros sueños, pero no. En una palabra, había un elemento que también nosotros lo descuidamos. Ni siquiera habíamos pensado. No quiero decir ni siquiera habíamos pensado, pero no lo considerábamos relevante. Que los palestinos tienen algo más que un Estado. Tienen un problema de refugiados, y el problema de refugiados lo pueden resolver momentáneamente dentro de un Estado, pero existe un elemento conceptual más, que es lo que ellos llaman jaque lauda, la ley del retorno, que no fue un problema que apareció, quiero que ser muy preciso, no apareció ese concepto no apareció en Oslo. Apareció mucho después. Pero que estaba ahí brotando, dando vuelta por ahí. En una palabra, señores, yo soy refugiado. Yo soy refugiado, no vengo de Ramala. Yo vengo de Nazaret, vengo de Yafo. No digo de que voy a retornar ahí, pero a mí, yo tengo un derecho sobre eso. Israel no está dispuesto a hablar de ese derecho ni por acá, ni por allá, ni cruzado, ni por donde venga. Y en ese momento, todos los que estábamos festejando, ni se nos ocurría que eso podía ser un problema a discutir mañana. Que no, repito, no quiere decir de que Israel iba a abrir la puerta a todos los palestinos para que vengan, pero simplemente de que era un concepto que debía ser tratado. Entonces los problemas que nosotros vamos a ver en la próxima clase van a ser los problemas que tienen que ver con el aspecto territorial,
problemas que tienen que ver con distribución de funciones, y obviamente que ese detalle de jaque lauda del retorno no existía, por lo menos en ese marco. Pero inclusive los problemas territoriales eran problemas que no eran tan fácil de solucionar, no se los solucionaron en el marco, digamos, de los acuerdos, que eran siempre acuerdos, como nosotros vamos a ver en la próxima clase, acuerdos que era como decir, bueno, vamos a firmar ahora lo que después se va a resolver. Y siempre es una muy mala fórmula. Vamos a afirmar que esto se va a resolver. Pero eso queda para después. Y ese para después, una parte lo entiende de una forma y otra parte lo entiende de otra forma. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero que obviamente ya desde el principio de los acuerdos, nosotros ya vamos a ver cómo eso cuadraba. ¿Preguntas? No sé si, Manuel, tú me dices. Gracias, Alberto. Sí, súper buen resumen. Creo que hay dos tipos de preguntas. Te voy a proponer lo siguiente. Por un lado, que dejemos para después estas preguntas que tienen que ver directamente con el acuerdo de Oslo, porque hay algunas que hablan sobre la distribución territorial, el área B, el área A, el área C. Yo creo que las podemos dejar para después. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Lo vamos a dejar para después. Y hay otra, también para la próxima, que es la que pregunta Julie, que es ¿por qué no pueden retornar los refugiados palestinos a su lugar de origen, pero sí pueden hacer aliados los judíos? Creo que también tiene más sentido contestarla después. Pero hay una que hizo Lía, que creo que es muy importante que nos expliques ahora, y yo creo que para no alargar más, creo que con esa pregunta, porque también las preguntas que hace Claudio tienen más sentido cuando analicemos Oslo. Pero Lía, es una pregunta interesante. ¿Qué es lo correcto usar? ¿Cisjordania o Judea y Samaria? Porque estamos hablando del mismo territorio utilizando dos concepciones diferentes. O sea, Cisjordania o Judea y Samaria, para que nos aclares un poquito el uso de esos conceptos, que creo que sí es pertinente hacerlo ahora. Ah, sí, sí. Judea y Samaria, Judá de Shomrón, en la forma de que en la cual que los israelíes definen el territorio. Judea y Samaria son los reinos de la época bíblica. Entonces los llama, ¿por qué se llaman Judea y Samaria? Digo, ¿cuál es la razón? Para dar a entender que eso es mío, eso es de nosotros. Ahí somos nosotros originarios. Y muy importante la pregunta esa. Porque no importa si yo mañana lo negocio, pero yo salgo a esa negociación diciéndote a ti, mirá que yo te estoy, mirá lo que yo te estoy dando, ¿eh? Yo te estoy dando parte de mi cuerpo, no algo que ustedes los palestinos creen que lo conquisté. Yo no soy colonial. ¿Me entiende lo que quiero decir? Yo no soy colonial para nada, yo soy de acá. Punto vital. Entonces, para los palestinos, digamos, para los palestinos, ¿no? ¿Pero qué Judea y Samaria? Esto es Palestina. Y si no, margen occidental, como para definir que es un marco territorial que, digamos, que en el momento actual pertenece a Jordania, Israel lo conquistó y me lo tiene que devolver a mí. Alberto, estás en mute. Tienes que volver a poner tu micrófono. ¿Me oyen ahora? Sí. Sí, con esa pregunta me lleva al ABC de todo este conflicto. Es el ABC, es un conflicto conceptual.
Es como que veo un palestino y me diga, pero por Dios querido, si ustedes vinieron de Europa, ¿qué tanto asunto? Ustedes son colonizadores como las colonias británicas colonizaron ¿cómo que se dice? ¿Cómo es? El West en los Estados Unidos. Ustedes son colonizadores. Ustedes son colonizadores como los franceses en Argelia. Y los israelíes desde base, no importa que sea el concepto inventado o no, porque hoy se habla de todo eso, la invención de la tradición, la invención de la nación, la arqueología ideológica, si lo quieren llamar así, pero obviamente lo que me acaban de poner, yo lo trato de poner objetivo, sin tomar partido, a fin de expresar cómo se desarrolla el conflicto. Para los israelíes, no, yo yo colonicé lo que era mío, lo que yo soy auténtico, ¿no? Entonces, ese es un debate muy interesante dentro de Israel mismo, porque acá dentro de Israel mismo hay cantidad de profesores, historiadores, que han tomado parte desde, o sea, dentro de la democracia académica, han tomado parte del otro lado, como diciendo, un profesor famoso, Shlomo Zahn, por ejemplo, ha escrito varios libros sobre la invención de Israel, la invención de los judíos, como dando a entender, señores, nosotros no somos originarios de nada acá, somos rusos, somos polacos, que se de embromar, vinimos a colonizarnos, ganamos el partido y chao, otra cosa, pero los originarios son los palestinos. Entonces, lo pongo de esta forma como para, obviamente, aunque yo no lo crea, de cualquier forma me afianzo en la idea de que no entro a ninguna negociación, sin tener bien claro de que esto es mío y que si tengo que hacer una concesión, agradecémela pero arrodillado, porque te estoy dando una parte de lo mío, que no te lo mereces, pero te lo doy porque quiero una solución. Entonces, en esas dos, los palestinos hacen lo mismo. En esas dos concepciones entraron a negociar las partes que querían llegar a un acuerdo. Es como diciendo nuevamente, mirá qué bien que estoy yo de que estoy haciendo concesiones. Y en el marco de todo esto, como ustedes podrán imaginarse, está el juego internacional, el juego de la región. Acá se hicieron varias preguntas sobre el papel de Irán en la guerra del Líbano. La primera guerra del Líbano no tenía absolutamente nada que ver. Irán, los chiitas no jugaban absolutamente ningún partido en todo este asunto. No existían en el conflicto. Y como ya les dije anteriormente, lo que los palestinos querían lograr era liberarse de la mano árabe. Nosotros somos el agente que negociamos por nosotros mismos. Y cuando digo nosotros negociamos por nosotros mismos, digo la OLP. Éramos terroristas, seguimos siendo de alguna forma u otra, no importa, pero ahora somos los que negociamos. Y ver la imagen de Arafat retornando a Gaza, está hecho todo. Para él era su logro. Nosotros queríamos ver que con ese logro ya estaba todo dicho y se terminó. Pero obviamente que Arafat tenía mucho más, quería mucho más que ese logro. Sabía que acá entrábamos en otra situación.
Y para los que acompañaban a Arafat, que este es el detalle que mencioné anteriormente, que es puramente política, señores, los que te disputan políticamente te hacen, como dicen en México, la vida de cuadritos. Te enloquecen. Y están siempre controlando de que no des una pizca más, porque te lo estoy disputando, te estoy disputando yo el poder. Y posteriormente nosotros lo vamos a ver cómo funciona eso. Arafat, y eso sí, yo ya me lo acuerdo, yo posteriormente cuando estuve con el grupo de Shlomo Ben-Ami, ya digamos, ya estamos en otra fase. En otra fase ya serán las discusiones post Camp David y posterior. Además decían, pero ustedes qué quieren, que me maten. ¿Qué quieren que me maten? O sea, ¿qué quiere decir que quieren que me maten? Si yo hago más concesiones, me matan, no tengo cómo ofrecerlas, no tengo cómo. Y obviamente que del lado israelí era exactamente lo mismo. O sea, no había cómo darle con el precio justo, porque no se podía. Porque las propias, digamos, porque inclusive si se hubiese querido, las presiones de ambos lados no lo permitían. Eso Shlomo Ben-Ami lo escribe perfectamente. Y eso, y en el medio de todo el asunto teníamos ahí españoles y belgas y eso y lo otro, todo. Era una época muy interesante en el sentido de que era lo que se llamaba la industria de la paz. Todo el mundo hablaba de paz, todo el mundo hablaba de paz, conferencia acá, conferencia allá, seminario aquí, seminario allá. Y todos los participantes, porque eso es un punto interesante que lo vamos a mencionar en la clase que viene, los que estaban en las negociaciones se llevaban muy bien entre ellos. No era que se veían como enemigos. Se habían formado buenas relaciones entre los negociantes de un lado y los negociantes de otro. Invitaciones a la casa, acá, allá, nos encontramos en Madrid, nos encontramos acá. Era todo un festival de la paz. Era un festival de la paz, quedaba muy bueno eso. Pero dentro de ese festival de la paz no se daban con los precios. Y no se daban con los precios porque obviamente detrás tuyo vos tenías, no tenías cómo venderlo. Y no tenías cómo venderlo porque los spoilers de un lado y del otro hacían todo lo imposible para que no tengas posibilidad de vender el paquete que querías vender. Y como ya les digo, los belgas, españoles, todo siempre como diciendo, bueno, sigan con la paz, sigan con el proceso, porque en toda esta fiesta era como diciendo, bueno, con buena voluntad se arregla. Pero como ya les digo, eso lo vamos a ver ya en la próxima sesión. Muy bien, Alberto, y aquí hay comentarios que, como decías tú, y también dije un poquito antes, lo retomaremos la próxima porque nos alargáramos mucho. Walter quería mencionar algo, Brian también quería mencionar algo. Les pido que se acuerden de lo que quieren preguntar para emonarlo para la próxima clase, para no alargar tanto el tiempo de la sesión. Creo que, como ustedes ven, muchachos, es un tema complicado, es un tema que toca sensibilidades muy profundas, la propia utilización de los conceptos causa polémica. Intentaremos, Jonathan y yo, mandar sugerencias de lecturas para estos temas complementarios, porque también es importante que entendamos esto. El tema que está abordando Alberto son los acuerdos que llevaron hacia Oslo y analizaremos Oslo. Meterte al tema de la construcción de la identidad palestina y meterte al tema de la identidad nacional israelí es súper complejo, ¿no? Y nos desviaremos demasiado del tema, pero entendemos que eso llama mucho la atención. Ahí Jonathan y yo nos comprometemos a mandarles algunas sugerencias complementarias a esto. Creo que Alberto ha hecho una primera introducción increíble de un tema muy complicado que lo resumió en hora y cachito, muy rápido. Disculpen a los que no contestamos directo sus preguntas porque considero no solo la extensión del tiempo, sino también que corresponden más al periodo que sigue, que es que lo que Alberto en la clase 2 y en la clase 3 nos platicará, que son las negociaciones de Oslo, los conceptos que utilizaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí yo le cedo la palabra a Jonathan para que nos despidamos y, como les he dicho en la sección de preguntas, entre hoy y mañana les mandaremos la grabación con un par de PDFs. Les vamos a incluir el libro de Martin Gilbert, que es un libro de mapas. Muy bueno, sí.
les vamos a incluir la versión en PDF, ahí vienen un poco los mapas que les van a ayudar a visualizar mejor de lo que platicamos. Yo, por mi parte, muchas gracias, Alberto, fue increíble escucharte, y le cedo la palabra aquí a Jonathan. Sí, muchísimas gracias, Alberto. La verdad que... ahí sí, parece que estaba en mute. Sí, queríamos darte las gracias porque realmente ha sido una clase increíble, un viaje histórico, leyendo también los comentarios de las personas, efectivamente están todos muy satisfechos, muy contentos. Solamente para poder cerrar, los vamos a esperar la próxima semana. Tenemos algunas preguntas que obviamente no pudieron ser contestadas, así que vamos a hacer, digamos, lo imposible para poder enviarles algunas respuestas que aparecen ahí y que obviamente, perdón, algunas preguntas, sus respuestas que ahí aparecen. Así que nada más agradecer la presencia de ustedes en México, en Israel, en Moscú, en Brasil, en Uruguay, en los distintos países, porque es muy grato también poder verlos a todos conectados, sobre todo a esta hora y en usos horarios tan distintos. Así que tengan muy buenas noches en Israel, muy buenas tardes aquí en el resto de Latinoamérica. Y saludos Bueno, a todos. gracias a todos. Gracias, los esperamos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Fabulosa exposición, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes, adiós. Saludos Muchas gracias. desde México. Obrigada, muito obrigada. Saludos desde Panamá. Muchas gracias. Sarita, te dejé bien, ¿viste? Me contestó con una sonrisa. Sí, no me vio, pero se sonrió muy bien. Estaba tu cuestión, tu computer, así que fuiste tú la que le dijiste. Muchas gracias. Mary, ¿eres tú? ¿Quién es? Te conocí, Mary. Sí, hola, ¿Cómo estamos? Sarita. Angeliquita. Perdón, Angeli, hoy me escuchaste lo que dice de Oye, qué estupenda la presentación. fabulosa. Claro, te quedaste ahí, no viniste a almorzar con nosotras, Pero si pesada. está en el... Oye, voy saliendo, apuradísima. A las 3 me vienen a buscar y viene con la nana. Bueno, cariño, chao. Oh, fabuloso, gracias, chao. Chao, que estés bien, Angelique. Al igual. Gracias.